tiene que ver con lo que ha sucedido en Aerolíneas, ¿no? Por los paros, que va a denunciar a los gremios y va a pedir la expulsión de Viró del directorio, o sea, va con todo. Y está el presidente, Fabián Lombardo, con nosotros. Fabián, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Buen día. Hola Gustavo, muy buenos días. Un placer saludarte. Bueno, toda la audiencia. Bien. Bueno, estaba leyendo que lo que ha provocado el otro día el paro fue una pérdida de $2 millones, más o menos. Y bueno, cansados ustedes de la actitud de estos gremios, lo han demandado, lo han denunciado, ¿no? Y sí, la verdad que no había otra forma, digamos. Por sobre todas las cosas, como siempre empezamos, es pedir disculpas a los pasajeros. El viernes fueron 16.000 pasajeros afectados, 183 vuelos, una situación realmente que nuestros pasajeros no merece nuestro personal vivir en esta situación de paros intempestivos. Y bueno, hemos procedido como nos lo permite la legislación argentina con las denuncias pertinentes. A Viró como miembro del directorio y bueno, con las demandas civiles que correspondan. ¿Qué respuesta esperás de ellos ahora? Porque es entrar en conflicto, ¿no? Con los que manejan los aviones y sobre todo con el gremio. Sí, digamos, siempre apelamos a la reflexión, digamos, en un contexto en donde la compañía está haciendo un esfuerzo enorme para tratar de no pedirle plata al Estado, para tratar de que los contribuyentes no pongan plata en la compañía. Yo apelo a la racionalidad dentro de este contexto, digamos, este es un problema de paritarias, de salarios, y dentro de los 5 sindicatos que tenemos, uno firmó, con lo cual, digamos, tan alejados de la realidad no estamos. El gremio de APCA ha firmado el acuerdo que nosotros propusimos en base a lo que puede dar la empresa y, digamos, dentro del contexto del país. O sea, el salario va a ir mejorando en la medida que la economía crezca y se vaya firmando. Entonces, y además la economía de aerolíneas, ¿no? Que, digamos, nosotros hemos tomado acciones de reducción de costos porque es lo que necesita la compañía en un contexto difícil, pero bueno, sabiendo que eran las decisiones que había que tomar en Aerolíneas Argentinas. El otro día se conocieron más a detalle los beneficios que tienen los pilotos, no solo del sueldo, sino los viajes en business, el día libre en su cumpleaños, las vacaciones. ¿Esto pasa en las empresas de otros países también o no? A ver, todos los que trabajamos en las compañías aéreas tenemos la suerte o el beneficio de poder acceder a pasajes. En el caso de lo que tiene que ver con los beneficios que tienen los pilotos, en este caso, son beneficios que no existen. Es decir, cuando ellos hablan de un restablecimiento del salario, también tienen que tener en cuenta los beneficios, porque los beneficios son los que da la compañía y, digamos, los beneficios que tienen los pilotos no existen en otras compañías aéreas a nivel mundial. Yo he trabajado en muchísimas compañías aéreas, 4 o 5, y jamás, digamos, ningún piloto tuvo la garantía de poder llevar y viajar él y toda su familia en clase ejecutiva con el espacio confirmado. Esto no existe en la industria, es así, digamos. Son cuestiones que, digamos, se presentan en una discusión porque realmente son beneficios que forman parte del salario. O sea, ellos llaman, mira, quiero ir a Miami dentro de un mes, confirmame por favor 3 lugares, ¿y ahí lo tienen confirmado? Tenés que confirmarlo el día que lo piden, 3 antes o 3 después, pero necesariamente y le tenés que garantizar el lugar. Sí, es así. Y por eso después cuando querés ir a Miami en Business no hay lugar. Y pasa. Sí, o sea, claro, no vendés el lugar porque lo tienen asegurado ellos. Y sí, digamos, nosotros hacíamos el cálculo, el ejemplo claro es que estamos hablando de unos 5.000 lugares que digamos que son bloqueados en las clases ejecutivas durante todo el año, que es un impacto de $20 millones para la compañía. Claro. Entonces son cuestiones que tenemos que ir mejorando. No existe a nivel industria aeronáutica, aerocomercial, garantizados pasajes en clase ejecutiva. Porque quizás mejor aumentarles el sueldo, el salario, que ganen más, pero que no tengan ese beneficio, ¿no? Porque es un montón. Yo creo que es parte de una negociación que tenemos que tener, amplia, de productividad. Es decir, nosotros en ningún momento cerramos las puertas. O sea, lo que nos pasa es que estos paros intempestivos y esta crisis que genera para con los pasajeros es inadmisible. Para nosotros como administración de la empresa tenemos que tomar las decisiones que haya que tomar para cuidar al pasajero, para cuidar a nuestros trabajadores
Y es importante acá también marcar la diferencia. El sindicato y los trabajadores han colaborado, colaboran, están trabajando fuertemente. El otro día fue un ejemplo clarísimo, todos los trabajadores, los técnicos, los del aeropuerto, para tratar de restablecer el área comercial, para tratar de satisfacer en la medida y con los condimentos que teníamos para hacerlo, con los pasajeros. Es decir, es muy difícil que vos puedas reacomodar 15.000 pasajeros en el transcurso de una mañana. Entonces, evidentemente fueron afectados y todo el personal estuvo trabajando fuertemente. Y los separo de los gremios porque, digamos, yo creo que no están haciendo el trabajo para proteger a los trabajadores. Lombardo, Federico Mayol, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Federico? Bien, para confirmar la información, la acción judicial contra Viró, es decir, para pedir su expulsión del directorio, que entiendo, corríjame si me equivoco, está basada en la Ley General de Sociedades. ¿Ya se presentó en la justicia? A ver, una cosa es Viró es director, sí, digamos, por parte de los trabajadores. Correcto. Esa es una acción a pedido de la Secretaría de Transporte, que es el accionista mayoritario de la compañía, y vamos a hacer, es un trámite burocrático, hay que llamar a una asamblea y ese proceso ya lo estamos comenzando. Ok, eso no va a la justicia, eso es por una asamblea de la empresa, digamos. Eso es una asamblea de la empresa, exacto. ¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿De expulsarlo a Viró del directorio? Es muy difícil cuando vos tenés una persona que te hace este tipo de actos que perjudican a la empresa y que lo tengas tomando decisiones con el resto de los directores. O sea, no hay una parte que no funciona. Y le hago otra pregunta, porque se le preguntamos antes al diputado Tetaz, porque hay varios proyectos en el Congreso, uno que impulsa la esencialidad del servicio y otro del PRO, la privatización. ¿Usted cuál es su posición? La esencialidad del servicio es fundamental, hay que ver cómo sale reglamentada, pero para nosotros es fundamental, digamos, evitaría por lo menos una parte tan importante de los problemas que tuvimos, y el tema de la privatización, y en esto quiero ser claro, digamos, el gobierno tiene un posicionamiento clarísimo con respecto a que la aerolínea tiene que ser privatizada, no entró en la ley de bases, pero nosotros estamos trabajando, hemos tomado decisiones, digamos, Aerolíneas tiene que reducir sus costos, hemos tomado decisiones en ese aspecto, pero lo importante de todo esto es que tenemos que trabajar para dejar una compañía ordenada, porque si no, por más que vos la vayas a privatizar, no vas a tener oferentes. Entonces, lo que tenemos que trabajar nosotros, y por supuesto el camino es la privatización, es en dejar a la compañía para que sea atractiva para quien quiera venir a comprarla. Bien. Lombardo, Carlos Burgueño, buen día, ¿cómo le va? Carlos. Bien, números generales de aerolíneas hoy, ¿cómo están? Hoy estamos muy bien, digamos, a ver, cuando analizamos el EBIT, los datos del EBIT, nosotros estamos, el año pasado, de enero a julio, habíamos perdido 277 millones. Este año estamos con 73 millones de dólares abajo. Ayer miraba una estadística de la industria, el EBIT con respecto a los ingresos, y digamos, sin compararme con lo que es Lufthansa, pero Lufthansa estaba hasta junio un menos 10 con respecto del EBIT con respecto a los ingresos. Nosotros estamos en un menos 8. Este año la compañía no va a pedir dinero del Estado. Hemos tenido un julio, realmente el mejor julio de los últimos 7 años, donde tuvimos una ganancia de 20 millones de dólares. Digamos, y la pérdida, porque el rojo, ¿por qué es...? Para contarle a la gente, ¿no? Sí, claro. ¿En dónde se concentra la pérdida de aerolíneas argentinas hoy y antes? Pero sobre todas las cosas en el tema de costos. En tema de ingresos, la compañía, digamos, cuando lo comparamos los indicadores con respecto a lo que es la industria, la compañía está en niveles que maneja la industria, con Shield, RAF, que son indicadores que manejamos nosotros, son, digamos, comparables con lo de la industria. El problema es cuando vamos a los costos, y en eso es, digamos, en lo que estamos trabajando. ¿Los costos qué serían? ¿Combustible? ¿Personal? No, el combustible, digamos, es, digamos, nosotros, y cualquier compañía aérea tiene el 35% de sus costos en combustible, entre 30 y 35, digamos, eso por supuesto que afecta cuando aumenta el combustible mucho más de lo que de lo que viene de la tendencia, las guerras, etcétera. Nosotros, digamos, es una industria que le pegan todos, digamos, muy sometida
a las causas exógenas. Entonces el tema de el combustible por supuesto que nos afecta, pero cuando hablamos de costos, Aerolíneas tiene que adecuarse a los números. Existe una proporción que es la cantidad de empleados por avión, que Aerolíneas estaba en 140 personas y hoy estamos en 122 personas, pero cuando hablamos de 122 personas y sacamos Rampa, porque en realidad, digamos, lo que tenemos cuando uno toma y analiza los números de una compañía aérea, lo que tiene que considerar es cuáles son, digamos, las funciones que da esa compañía aérea. El servicio de rampa en general, en las compañías con las cuales se nos compara, no lo dan, y nosotros tenemos rampa propia. Entonces, cuando nosotros analizamos el número de 122 por avión, es con rampa. Cuando sacamos rampa, que el resto de las compañías no lo tienen, estamos en 103, y estamos ya en niveles de la industria. Es decir, nosotros hemos hecho un trabajo desde el 26 de diciembre hasta el 31 de agosto, en donde salieron 1.500 personas, lo que implica una reducción del 13% del headcount. Ahora, Lombardo, son acciones que vamos haciendo. Haciendo memoria, ¿no? Y más allá que uno esté conceptualmente a favor o en contra de las privatizaciones, la historia indica que cuando se privatizó Aerolíneas en los 90, fue un proceso muy crítico, ¿no? No fue un proceso exitoso, ¿no? Terminó muy mal con los Marsans y bueno, toda esa historia, ¿no? ¿Por qué ahora saldría bien? Desconozco y solamente hablo por lo que escuché de cómo fueron las privatizaciones anteriores, y normalmente nosotros analizamos o proyectamos una privatización considerando lo que pasó en el pasado. Digamos, hoy la industria ha evolucionado muchísimo. Digamos, los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas o en quien fuese el que va a ser privatizado, son grupos ya, digamos, que demuestran trabajos, digamos, son de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia. No, hoy claro, lo que pasa, Lombardo, en su momento, el que compró Aerolíneas fue Iberia. Después la historia, sí, 10 años después, terminamos con los Marsans. Claro, hoy Iberia es una de las compañías más rentables, por ejemplo, para seguir el mismo ejemplo. Hoy las compañías aéreas hemos aprendido mucho. Antes se compraba porque se entendía que era un negocio que se podía desarrollar. Hoy las compañías saben que pierden dinero cuando no son, digamos, cuando se ponen o quieren comprar algo que no vaya a ser redituable. Hoy yo les puedo asegurar que hay compañías internacionales interesadas en Aerolíneas Argentinas, y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron, y están interesados en saber cómo sigue esta situación. Lo que hay que entender que Aerolíneas Argentinas es una compañía interesante para quien pueda ir a comprarlo, pero también el mercado argentino es extremadamente interesante. El mercado argentino, en términos internacionales, es extremadamente fuerte. Claro. El pasajero argentino viaja mucho. Argentina es muy atractiva turísticamente. El mercado doméstico, digamos, es interesante y para desarrollar muy fuertemente y para ganar plata efectivamente. Entonces, el mercado argentino está muy, muy bien. Entonces, creo que, digamos, independientemente de tener que considerar y atender todo lo que haya ocurrido en el pasado, no podemos no avanzar con ideas que en el mercado aeronáutico mundial ocurren. Doy el ejemplo de ITA ahora. ITA acaba de ser vendida a Lufthansa. ITA, compañía del Estado italiano, que quién iba a suponer que iba a ser privatizada. Bueno, la compró Lufthansa, pagó 342 millones por el 40% de sus acciones y tiene la posibilidad de ejecutar hasta el 100% de las acciones en un periodo de 2 o 3 años. Por eso digo, el mundo ha cambiado. Y bueno, o sea, Fabián, ustedes lo que están haciendo es trabajar mucho para que le den los números, para mejorar los números y que sea más fácil de vender la empresa, para que sea más fácil de privatizar. Exactamente, nosotros estamos trabajando en eso. Después dirá el Congreso si puede ser, porque tiene que ser a través de una ley, si puede ser privatizar. Pero nosotros definitivamente estamos trabajando en esa dirección, trabajando, y los números nos están acompañando. Por eso es tan difícil entrar en este conflicto cuando realmente tenemos que entender que el futuro de la compañía puede ser uno muy importante si seguimos trabajando en esta dirección.
Lo mejor, Fabián, te mandamos un abrazo, gracias por atendernos. Un abrazo para todos. Chao, para hasta la luego. audiencia. Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, hablando del tema del día.